Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, don Pablo Iriart. ¿Qué tal? Buenas Gracias noches. por estar aquí, don Enrique Quintana. Muy buenas noches. Buenas noches. El día de ayer, domingo, el expresidente Felipe Calderón presentó su renuncia al PAN, al Partido Acción Nacional, después de que se celebraron elecciones. Esta es la carta renuncia. Se realizaron elecciones internas en el partido para el nuevo liderazgo nacional, el nuevo presidente nacional del PAN. El resultado de la elección, Marco Cortés será el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y pues en reacción a esto, el expresidente Calderón difundió esta carta donde pues dice muchas cosas, entre otras de un partido carente de democracia, carente de procesos, donde el padrón fue manipulado, y luego difundió este mensaje y en él anuncia la fundación de un nuevo partido político que se sustente en la asociación civil que su esposa, Margarita Zavala, anunció y presentó hace un par de meses después de su candidatura presidencial, un partido que pudiera conformarse, dice Felipe Calderón, hacia enero o febrero del 2019. A lo mejor no es tan rápido porque hay que recaudar pues firmas, pero pues una noticia ciertamente que golpeará al PAN, lo cimbrará en alguna dimensión. Pablo. Yo sí creo que lo simbra, no por conocido, porque ya era visto el distanciamiento de Felipe Calderón, su esposa candidata independiente, renunció al PAN, pero él no había renunciado. Y él es un expresidente, uno de los dos expresidentes de la República que surgió de Acción Nacional, pero él empezó en las juventudes panistas, luego diputado federal, luego presidente del partido a la sombra de Carlos Castillo Peraza, luego candidato presidencial, me parece, y presidente de la República en una circunstancia, en una elección dramática. Me parece muy simbólico del deterioro que se vive hoy en el panismo, en la oposición en general, pero estamos hablando del panismo, la renuncia de Felipe Calderón. ¿Cuál va a ser la suerte que va a correr Calderón y su nuevo partido? No lo sabemos, como tampoco sabemos cuál va a ser el derrotero de Acción Nacional, hoy en minoría y bastante erosionado. No sabemos qué va a pasar con los partidos políticos, es decir, esto abre una enorme interrogante acerca del futuro, de dónde y cómo se va a nuclear la oposición, que sin duda la habrá, al presidente López Obrador. Fue de hecho uno de los ejes temáticos de Felipe al decir que construirán una fuerza que sea auténtica oposición o contrapeso al próximo gobierno, aduciendo, me parece, que el PAN no lo será, o por lo menos así lo dijo. Es muy complicado construir una marca y competir en términos ideológicos con una tan reconocida, ¿no? Tan reconocida. Es el partido más antiguo de México, para decirlo pronto, el PAN. Claro. El PRI se fundó antes, pero con otras siglas. Así es. El PNR, el PAN es el partido más antiguo, por eso siempre es el que aparece primero en las boletas. Y es muy difícil. Ha habido en varias ocasiones escisiones del PAN, no de personajes como Calderón, pero sí de personajes importantes, y no han podido construir una alternativa al PAN. Sin embargo, yo creo que el asunto va más allá, como dice Pablo. Me parece que estamos ante la crisis de los partidos políticos, el PAN, el más antiguo, con una fractura que hoy se oficializó. Ya estaba. Calderón la semana pasada dijo que iba a conformar un nuevo partido político, pues como que no se puede si eres panista, ¿no? ¿Cómo va a ser un nuevo partido si estás en el PAN? Simplemente esperaba que se oficializara el triunfo de Marco Cortés para hacer el anuncio formal. Pero si te vas al PRI, pues el PRI no tiene brújula, está totalmente perdido, sin dirección. El PRD, no sé si todavía exista. Hay gente que lo duda, por cierto. Creo que sí. Todavía hay algo que tiene un registro, pero ya no sé. Por ahí en las noches se aparece como zombie para asustar a alguien. Y bueno, los otros, el PES, pues no existe, apareció electoralmente. Movimiento Ciudadano, recién vimos en la última semana este jaloneo entre Enrique Alfaro y Dante Delgado a ver quién se queda también con la marca,
con la sigla. El PT pues es un apéndice en realidad de Morena, con presencia en 2 o 3 estados. En fin, lo único que existe es un movimiento, que no es partido, es un movimiento sin forma, en realidad con muchas cabezas y con un caudillo, que es Morena. Esto es lo que existe hoy en el sistema político. Por eso el reto de Calderón no está nada fácil. Ahora, para volver al panismo, en particular a este, que bien dices, el más antiguo fue el protagonista de la transición democrática en el 99-2000, llegaron a la presidencia, el PRI salió de Los Pinos después de 70 años, etcétera. ¿Es el fin del PAN? ¿El PAN con esto está acabado, dirías tú, o se va a convertir en un pequeño partido, apéndice por ahí que va a flotar haciendo mancuernas y alianzas con otros? Insisto, creo que está en un grave problema, pero no sabemos, la última palabra la van a tener los ciudadanos que se opongan a las políticas de Andrés Manuel López Obrador, que ya más o menos vamos viendo por dónde y cómo perfila su gobierno. De acuerdo a ese gobierno se perfilará también una oposición, que puede ser que se nuclee en torno a nuevos partidos, que surjan nuevos partidos, como después de los indignados surgieron 2 poderosísimos en España. Puede que surjan esos nuevos partidos, pero también puede que no. Puede que vuelvan al redil de las antiguas casas institucionales, como son el PAN y como son el PRI. O sea, todo puede ser. Vamos a ver muchas cosas de aquí en adelante. Ahora bien, ¿dónde está el problema de Acción Nacional? Bueno, tiene muchas vertientes, sí. Sin embargo, creo que uno de los grandes responsables de la crisis del PAN se llama Ricardo Anaya. Él golpeó y pateó el pesebre, un gran partido, el PAN, un partido democrático, admirable en muchos sentidos, pateó ese pesebre al violentar todos los procedimientos internos para quedarse él, presidente del PAN, con la candidatura del partido, sin consultar a nadie, hacer una alianza con el PRD, la presentó ante el Consejo como un hecho consumado y mayoriteó, es decir, las maniobras más sucias de la historia del Partido Acción Nacional las conocimos ahora en 2017-2018. El resultado está ahí, un partido que está destruido. ¿Se puede reconstruir? Sí. ¿Puede destruirse por completo? Sí. Lo vamos a ver en los siguientes meses y en un par de años, cuando mucho. Marco Cortés. Yo creo que no va a ser un dirigente que haga época, salvo que la época sea para enterrar al PAN. Si el PAN resucitara en uno de los escenarios que plantea Pablo, no va a ser Marco Cortés ese líder. Creo que Marco Cortés, aunque se distanció al final, finalmente es el heredero de Ricardo Anaya. Creo que el problema no solo fue Ricardo Anaya para el PAN, sino toda una nomenclatura. ¿Alguna vez te acuerdas que Ricardo Monreal así refirió la de Morena? Bueno, en el caso del PAN también tiene su propia nomenclatura, y esa nomenclatura fue la que permitió que llegara Anaya, la que permitió que se hiciera la alianza, la que hizo posible lo que Anaya empujó, porque finalmente no fue solo Anaya. Hubo alrededor de él una capa de dirigentes a nivel nacional y a nivel regional en cada estado, numerosa. Entonces, ese PAN que respaldó a Anaya y que respaldó a Marco Cortés con algunas adiciones al final, no le veo perspectiva. Creo que realmente en las siguientes elecciones, el próximo año hay una sola elección para gobernador. Justamente el desafío es para el PAN, es el de Baja California Norte, un estado que ganaron por primera ocasión con Ernesto Rufo y que no habían vuelto a perder, y ahora creo que tienen un desafío muy importante. No va a ser nada fácil retenerlo. Me pregunto si en esta reflexión del camino de Ricardo y de esto, los otros grupos y todos los demás, es decir, ahí está Gómez Morín, que a lo mejor no era muy representativo, estaba Moreno Valle, que también finalmente fue hecho a un lado. ¿Se impone la línea de Ricardo Anaya a través de Marco Cortés? ¿Eso produce la fractura? No lo sé. No lo sé qué tanto peso tenga ahora Ricardo Anaya en Marco Cortés. Si lo tuviera, sería absolutamente tóxico.
Lo que están tratando de hacer tanto el propio Marco Cortés como Larios y todos ellos es deslindarse un poco de Anaya. Bueno, no un poco, un mucho de Anaya. Sí. Pero el sello lo traen, y veremos qué tan incluyentes son y cómo reparten las posiciones al interior de ese partido. Son grupos que están muy enfrentados. Sí. Es decir, yo no veo cómo puedan convivir durante mucho tiempo el exgobernador de Puebla, Moreno Valle, Sí. con Marco Cortés y los suyos. Lo veo difícil. Le prometieron, o por lo menos es lo que se ha comentado y no se ha desmentido, la coordinación de los senadores a Moreno Valle. Moreno Valle es un peso completo como estratega y organizador, no es un doctrinario. Y lo que va a necesitar Acción Nacional, creo yo, es un liderazgo moral que por ahora no se ve, lo ¿no? veo. Marco Cortés puede ser un muy buen organizador, pero va a seguir en el pleito con el PRI por Monterrey y todo eso como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada, la misma política de antes. Ya no es así. Coincido con Enrique, no veo en el horizonte al líder panista que haga resurgir ese partido, lo que no quiere decir de que no lo vayamos a conocer, ¿eh? ¿Algún pronóstico de Felipe y Margarita con su nueva? Era una bola muy cantada esa, ¿no? Me parece. Sí, él de hecho acariciaba esa posibilidad desde 2015. Ah, tanto. En 2015 la nota principal del Financiero fue una entrevista que le hicimos en Davos a Felipe Calderón, donde dijo, estoy considerando la posibilidad de formar otro partido político diferente al PAN. Se tardó, ya fueron 3 años, sí. ya fueron 3 años y fracción. Pero sí era algo a lo cual él estuvo dando vueltas por mucho tiempo. No la tiene fácil, insisto, construir una organización política de la nada es muy difícil actualmente, pero No, tiene, No perdón, me acuerdo las firmas. Son como 80,000 firmas. ¿Cuántos son para partido? no me acuerdo. recuerdo la cifra. Es más fácil que ser candidato independiente. claro. Sí. Eso sí. Entonces ya, si le ayuda a Margarita, ya Margarita tiene práctica. Sí, claro. Entonces hay avanzado. No, tiene una ventaja. Estamos en una etapa en la cual el electorado, los ciudadanos, eventualmente consideran otras opciones. Lo estamos viendo en el mundo A entero. las existentes, claro. Entonces, una opción política nueva tiene hoy más posibilidades de florecer, de arraigarse, que las que tenía hace 5 o 6 años. Pues sí. Y no, tú lo decías, hacías referencia al mundo, pero no seríamos el único país que ha atravesado por esto y que ha tenido que renovar organizaciones políticas. Ahí está España, pero también sucedió en Francia y En también en Italia. En fin, estamos viendo una efervescencia que quiere una expresión y una manifestación distinta, ¿no? Sí, claro. Tenemos otro partido, el PRI, que tiene una estructura nacional muy respetable. Sacaron, ¿qué? 11, 13 millones de votos. Así o sea, es. son muchísimos. Todavía pesa, claro. Todavía pesa. El punto está en que si este PRI, como lo conocemos, le va a dar a la población, es decir, a quienes aspiren, a quienes entren en política, posibilidades de acceso al poder o no, o están liquidados. El PRI era eso, un canal de acceso al poder. El PAN también, Morena también lo es, pero el PRI lo seguirá siendo o se requerirá un partido nuevo de centro, que va a ser muy importante en el país, creo yo, por la polarización que ya está en curso. Vamos a hacer una pausa, déjenos ir a mensajes y regresamos enseguida con otro tema relevante sucedido en el Senado y las reacciones del presidente electo. Volvemos.
Miren, la historia es así, es complicada porque ya pasaron muchas cosas, pero una senadora por Chihuahua de Morena presentó el jueves una iniciativa en el Senado de la República para eliminar las comisiones bancarias, las comisiones que nos cobran a los cuentavientes por muy diversos servicios. Esto provocó una reacción, pues mire, considerable, para no utilizar ninguna palabra exagerada, una reacción considerable. La Bolsa Mexicana de Valores el viernes pues tuvo una caída significativa, el peso perdió valor, las acciones de los bancos se fueron para abajo. Mire usted las caídas de la bolsa. El índice... Estas son de hoy. Estas son de hoy, lunes, exactamente. Y Banorte ya acumulaba otro 6% del viernes, ¿no? 10, el jueves 10%. O sea que ya anda por los 15, 16 de Más, de valor. más de más. Y ahí están, los créditos, la captación de servicios, otras tarifas. Esas son las comisiones, ¿no, Enrique? Que nos cobran los bancos en diversas cosas y los porcentajes, como eran en el 16 y en el 17, ¿no? Es la estructura de ingresos dividido entre créditos, o sea, los intereses que se pagan por los créditos otorgados, más creo que debe ser captación y servicios, no capacitación. Otras tarifas, la mayor parte corresponden a servicios diversos, Exacto, por los cuales en efecto se cobra una cantidad que se le denomina comisión. En realidad es una tarifa por un servicio. Toda otorga el comisión banco. es una, la mayor parte de las comisiones, hay una que otra que no, pero son tarifas por servicios. Y el gran debate, el que provocó el desplome, toda la turbulencia financiera, está por el hecho de que el diagnóstico que presentó esa iniciativa es que son excesivas las comisiones en México, y presentó una tabla donde se comparan las comisiones en México contra las que se cobran en países donde tienen su sede, donde tienen su matriz los bancos que operan en México, la mayor parte de ellos, y sí se notaba una diferencia significativa. Entonces, sí ha habido un consenso a propósito de que pareciera que en muchos casos es alta, pero también lo hubo en cuanto a que fue realmente otra vez un manotazo, algo que no se discutió, algo que no se evaluó con cuidado, algo que no midieron sus efectos, al punto, en la narrativa que hacías, que el jueves por la noche el próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, tuvo que decir, no, todavía falta que esto se discuta, ver todas las implicaciones, que no lo analice el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara. Eso el jueves, y el viernes Andrés Manuel tuvo que salir a hacer una declaración. Lo cierto, y además es muy interesante porque sale, hace una declaración y para la caída en la bolsa, ¿no es cierto? Sí, claro. Se detiene incluso el deslizamiento del peso. Pero hoy, para sorpresa de todos, el líder de Morena en el Senado, pues en franca contradicción con lo que dijo Andrés Manuel el viernes fue: no habrá cambios en la ley en materia financiera los primeros 3 años de la administración, o algo así. Así es. Hoy el líder en el Senado por Morena dijo exactamente lo contrario. Dijo, en primer lugar, somos un poder independiente, nosotros no tenemos jefe como un Franco de Zapillo, me parece una declaración de independencia del Poder Legislativo, pero dijo que la ley va y que la iniciativa va a avanzar y que se va a discutir en comisiones y que le parece cercano a la usura lo que cobran los bancos. Y esto, bueno, pues hay que decirlo, tiene muy nerviosos a los mercados, por decirlo menos, ¿no? Por esa razón fue que todavía hoy cayó la bolsa más de 2% y tienes acciones como la de Banorte y otras que se estaba derrumbando, instituciones financieras que cayeron todavía más. Mi percepción, no sé, Pablo, tú que conoces la mecánica del poder legislativo actual, pero yo creo que es una bravata la de Monreal. Me parece que si López Obrador... ¿Está blofeando? Y está jugando, está haciendo un juego donde parte es para su colocación, su posicionamiento al interior de Morena, y parte también para que convertirse en un personaje con el cual los actores públicos, en este caso los bancos, sepan que tienen que hablar. Miren, aquí estoy, soy el líder del Senado, y quieren que esto no proceda, no basta con que diga el presidente electo. También tienen que hablar conmigo. También tienen que venir acá. Sí, veo
el ruido, el tremendo, El impacto el financiero. impacto, el desastre que causó la presentación de la iniciativa de esta senadora por Chihuahua, es porque traía el aval de Ricardo Monreal, Sin duda, el claro. líder de los senadores de Morena. Ahora bien, a mí me parece una iniciativa progresista, con pésimo timing, como escribió Enrique en la columna del viernes, muy mal planteada, sin acordar con su partido, sin acordar con el presidente, sin establecer un diálogo con los implicados. Es en más del 60% del ingreso de la banca, de las utilidades de la banca, viene por ahí, por las comisiones. Entonces me parece que fue un manotazo, algo bien con que trae un buen fondo, revisarla, no digo que todas, pero revisar algunas, que fue pésimamente mal ejecutado. Ahora, ¿por qué lo hace? Creo que Monreal también está jugando su juego. Monreal no quiere ser florero en este asunto. No olvidemos que después de López Obrador, el político más experimentado en Morena, el más astuto y el que puede tener una personalidad propia sin depender de López Obrador, quizá sea Ricardo Monreal, y es lo que está queriendo reafirmar. Ahora, esto le ha costado al país, porque a fin de cuentas cuando Bueno, se dice que ya- cayó la bolsa, mucha gente paga eso, es dinero que se paga. Entonces, ha sido muy costosa esta aventura, creo que desdichada y parte de un gobierno que no encuentra unidad. Este gobierno que empieza dentro de 2 semanas y fracción, parte con el signo de la división. Es un movimiento, no es un partido. Y lo más grave es que creo que perdieron la confianza de los mercados, de las inversionistas y de las personas. Sale Ursúa a hablar y al día siguiente tiene que salir el presidente electo a hablar porque no le hacen caso a Ursúa. Y resulta que hoy tampoco le creen al presidente electo. Es decir, perdieron ese asunto fundamental, por lo menos aquí, Confianza. en esto que se llama confianza. Esto apunta a un choque interno, allá tú hablas de división. Jacob Polewski salió, le llamó la atención y Ricardo le contestó y le dijo que mejor se pusiera a atender los asuntos internos de Morena, que están muy desorganizados. Es decir, no sé si hacen pública, hay gente ahí que está escribiendo que es solamente un juego de espejos y una cortina de humo. ¿Esto es real? ¿Hay una fractura ahí adentro? ¿Hay una división? No creo. Me parece que son matices diferentes. No creo que haya un choque entre López Obrador y Ricardo Monreal. Insisto, sí creo que Ricardo Monreal está marcando su territorio, está pintando su raya y está haciendo un acto de posicionamiento. Simple y sencillamente, una reforma de ley, aunque la aprobara en el extremo de que hubiera un acto de rebelión formal, se dictaminara y pasara al Pleno y la aprobara Morena, tiene que pasar por la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados no ha habido un respaldo abierto Al a esa contrario, Mario iniciativa. Delgado criticó el asunto. Sí, O sea, entonces no va a pasar. Evidentemente no va a pasar. Pero ya se está viendo que en esta organización del grupo gobernante Ahí es de este división. movimiento, hay estos acomodos y estos acomodos pueden dar lugar a trastornos como los que vimos. Monreal en el no, es ánimo muy de quedarse. irresponsable esto. Ve los daños. Veía yo una cifra ahí. Pérdidas en valor de capitalización de bolsa de estos bancos, 17 mil millones de pesos o una cosa así. No, más, 80 y tantos mil. 80 y tantos mil. Sí, no, yo sí creo que hay una división en el Al equipo interior. gobernante, sin duda. No hay 2 corrientes definidas, es muy prematuro, pero hay 2 alientos distintos y 2 formas de ver el acceso al gobierno. Unos quieren hacer una transformación y otros quieren hacer una revolución. Los que quieren hacer la transformación, y me parece que son los sectores más sensatos. Más moderados. Sí, moderados y sensatos, como el caso de Romo, de Ursúa y algunos otros que están por mantener los equilibrios económicos, que no vaya a haber otra crisis, y los que dicen, no estamos pensando en tasas de interés ni en lo que opinen las calificadoras, estamos pensando en la revolución, en hacer un cambio profundo en México como lo prometimos.
Y eso no pasa por detalles como las tasas de interés y las comisiones de los bancos. Son dos alientos distintos que van a ir perfilándose en el futuro próximo como dos corrientes en el grupo gobernante. Difícil para el presidente electo, ¿no? Para el presidente por tomar posesión en un par de semanas. ¿Cómo va a controlar esto? Bueno, como ya lo ha dicho y creo que vamos a platicar de eso, lo vamos a someter a consulta. Claro, yo creo que tiene, lo decía en mi columna de hoy, perdón por citarme, pero a ver qué va a hacer con el tigre. ¿Va a domar al tigre? ¿O se va a poner al lado del tigre para embestir? ¿O va a ser devorado por el tigre? Ese es el futuro del presidente. Ya no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de la consulta, porque el tercer tema que le íbamos a tratar el día de hoy era esta ya anunciada consulta para 25 y 26. 25 y 26 de este fin de semana que viene al siguiente. El Tren Maya. El Tren Maya. El Tren Maya más el tren transísmico más la Sí, refinería. es un paquete la refinería, exacto. Tres temas, al menos sometidos a consulta en los poco más de 1,000 mesas que se instalaron Ajá. en cerca de 500 municipios. Es una vacilada de nuevo. Y ellos que habían prometido ni una consulta más de este tipo como la que vimos en el aeropuerto. Bueno, ni lo una prometió consulta Mario. más. Mario Delgado es el Sí, líder sí, de sí. los diputados del partido gobernante. Ya perdió la credibilidad. Adiós. Pues Lo sí. que diga Delgado no importa. Y lo que diga Ricardo tampoco, porque la iniciativa no va a pasar. Me parece muy arriesgado este Gobierno de un solo hombre. sí. Un Ahora, juego. interesante, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ahora sí no va a ser imparcial, como si lo fue en el caso del aeropuerto. Ahora sí ya no. Ahora sí va por el Tren Maya, por el tren transísmico y por la refinería. De hecho, ya se anunció hoy que empieza la construcción del Tren Maya el 16 de diciembre. Pero llama la atención. ¿Ya para qué la consulta? Pues no? para qué la consulta si ya se anunció la construcción, ¿no? Ya hay presupuestos, 6,000 millones, en fin. Todo esto que vemos como picardía, cuidado, son síntomas de un autoritarismo y de un culto a la personalidad impresionante. Que el señor vaya a conocer Santa Lucía y que haga un par de rayas en un papel y que todo el mundo así, diga, ¡oh, impresionante cómo hizo las pistas! Pues Kim Il-sung, es Mao Zedong, o sea, ¿qué es? Oye, esto de Monreal es una rebeldía ante esa autoridad totalizadora. Es un planteamiento de personalidad de Ricardo Monreal, que es un líder progresista que planteó las cosas equivocada, errónea y totalmente desastrosamente. Y con graves consecuencias económicas, ¿no? Terribles. Lo más grave de todo es lo que decías, el tema de la confianza y de la credibilidad. Y ahora, ¿quién nos va a creer allá afuera, ¿no? Con estos altibajos y estos vaivenes. En fin, nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo. Don Pablo Rivera, gracias. Enrique Quintana, gracias. Buenas noches. Gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue, le presentamos la retransmisión de la Silla Roja que transmitimos ayer por la noche. Esta interesante conversación que sostuvimos con Juan Pablo Castañón. con el líder del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Exactamente. Gracias, buenas noches. Veo tu sonrisa, pícara.